Buenas tardes, mi nombre es Ileana Cristina Horta Bárcenas, estudiante del Programa de Administración en Salud de la Universidad de Córdoba. En el día de hoy les voy a presentar el tema análisis del punto de equilibrio y del capital de trabajo en la evaluación de proyectos. Estos son conceptos fundamentales para comprender la viabilidad y la sostenibilidad financiera de un proyecto. El objetivo principal de esta presentación es explicar los conceptos de punto de equilibrio y capital de trabajo, entender cómo se calculan, cuáles son sus fórmulas, analizar su importancia dentro de la evaluación de los proyectos y mediante ejemplos prácticos ver cómo es su implementación. Bueno, pasamos a definir qué es el punto de equilibrio. El punto de equilibrio representa a ese nivel exacto cuando los ingresos igualan a los costos totales. En este punto, para la empresa, no estar en punto de equilibrio significa que no hay ganancias ni hay pérdidas de dinero. Y es vital, es de suma importancia para las empresas, ya que determina el nivel de ventas que se tienen que tener para que se puedan cubrir todos los costos y así evitar pérdidas. Y esto a su vez permite ajustar precios y establecer estrategias de ventas. Para calcular el punto de equilibrio, tenemos que diferenciar cuáles son los costos fijos y cuáles son los costos variables. Tenemos unos costos fijos, por definición, son aquellos que no varían con la producción. Son fijos, el arriendo, los sueldos administrativos. En cambio, los costos variables sí cambian de acuerdo al volumen de producción. Es decir, pueden aumentar o disminuir. Un ejemplo de estos costos variables pueden ser la materia prima o la mano de obra directa. Bueno, existen tres métodos para determinar el punto de equilibrio. El primer método es el método de la ecuación, más conocido también como la ecuación contable. En este método, los ingresos menos los ingresos por ventas menos los costos totales debe ser igual a cero. Cuando da cero, se puede decir que está en equilibrio. Tenemos el método de margen de contribución, el cual divide los costos fijos sobre la resta de los precios de venta menos el costo variable unitario. Y tenemos el método gráfico que muestra visualmente la intersección entre los ingresos y los costos totales. Todos estos tres métodos llegan al mismo resultado, pero podemos decir que el método del margen de contribución es el más práctico. En este ejemplo, el precio de venta por unidad es de 4.545 pesos. Los costos variables es de 1.922 y los costos fijos suman 13.857.100 pesos. Aplicando la fórmula del método de margen de contribución, reemplazamos los valores en dicha fórmula y entonces los costos fijos los vamos a restar, los vamos a dividir entre la resta de los precios unitarios menos el costo variable. Esto nos da un punto de equilibrio de 5.283 unidades. ¿Qué significa esto? Bueno, que debemos vender 5.283 unidades para cubrir todos los costos sin tener pérdidas ni utilidades. Siguiendo con el ejemplo anterior, pero ahora aplicando el método gráfico, para identificar cuál es el punto de equilibrio, de acuerdo con la teoría, es la intersección de
dos funciones o de dos líneas, que son los ingresos totales y los costos totales. Para esto tenemos que definir dos funciones. La función de los ingresos totales como precio por cantidad y la función de los costos totales como costos fijos más costos variables por cantidades. Teniendo estas dos funciones, entonces lo que vamos es buscar cómo interactúan estas dos funciones entre sí teniendo en cuenta las cantidades. Para esto, entonces, tenemos una tabla y vemos cómo van cambiando de acuerdo a las cantidades propuestas. Para el caso de 0, pues si tenemos 0 cantidades, pues los ingresos van a ser 0, pero tenemos unos costos totales de 13.857.000. A medida que van aumentando las cantidades, esa brecha entre ambos se va reduciendo. Y en el punto de 5.283 unidades, tenemos que existe o que se intersectan estas dos líneas, creándose así el punto de equilibrio de acuerdo al método gráfico. Bueno, podemos decir que conocer el punto de equilibrio nos permite tomar decisiones estratégicas, ya que nos va a ayudar a fijar precios adecuados, analizar si conviene o no aumentar la producción o reducir costos. Y también, pues, nos va a permitir a mejorar la planeación financiera del proyecto. Bueno, el capital de trabajo son esos recursos necesarios para cubrir los costos y los gastos operativos que necesita una empresa para poder llevar a cabo sus operaciones de manera continua. Esto permite que el proyecto funcione sin interrupciones y garantiza que la operación no se detenga por falta de liquidez. Aquí podemos incluir el efectivo, los inventarios y las cuentas por cobrar. Bueno, hay dos tipos de capital de trabajo. Tenemos el capital de trabajo permanente y el temporal. El permanente es aquel que se necesita de forma continua, como el efectivo mínimo o los inventarios base. Y el temporal es aquel que se usa en momentos de alta demanda o producción estacional. Ambos son necesarios para mantener la estabilidad de la empresa. Para calcular el capital de trabajo, utilizamos o se usa el método del ciclo operativo. La fórmula es: la inversión en capital de trabajo es igual a el ciclo operativo en días, que es el tiempo en que se tarda la empresa en convertir su inversión en ventas, multiplicado por el costo operativo promedio diario, que representa a ese gasto promedio de cada día de operación. Supongamos que los costos operativos anuales son de 25.313.600 pesos, lo que equivale a un costo operativo diario de 69.352 con un ciclo operativo de 60 días. Para saber cuál es el capital de trabajo, reemplazamos en la fórmula anteriormente descrita y esto nos da o podremos obtener que el capital de trabajo es de 4.161.120. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que se necesita esta cantidad de dinero para operar sin problemas hasta empezar a recibir ingresos.
El capital de trabajo lo podemos calcular o proyectar de dos formas, en términos constantes sin tener en cuenta la inflación como lo vimos en el ejemplo anterior, o en términos corrientes, que es el resultado de la fórmula anterior, ajustarla con base a la inflación. Siguiendo el ejemplo anterior, utilizamos o suponiendo que la inflación es del 7%, entonces el resultado de 4.161.140 lo dividimos entre 1 más ese 7%, que es 0,07. Y eso nos da 3.916.888 pesos. Este ajuste nos permite mantener el poder adquisitivo de los recursos. Bueno, tener un capital de trabajo adecuado va a evitar la falta de liquidez y garantizar el cumplimiento de las obligaciones diarias, como son que nos va a permitir pagar proveedores. Esto a su vez nos va a ayudar a mantener una buena reputación con proveedores, a aprovechar descuentos por pronto pago, vamos a poder pagar nómina a tiempo, vamos a evitar tener interrupciones operativas. Podemos resumir todo esto en que tener un capital adecuado de trabajo, pues le va a dar ese motor que va a permitir, que va a mantener activo la operación en el proyecto. Bueno, en conclusión, el punto de equilibrio nos va a mostrar cuándo un proyecto empieza a ser rentable, mostrándonos lo mínimo que debemos vender para no tener pérdidas. Y el capital de trabajo nos va a indicar los recursos que vamos a necesitar para mantener funcionando ese proyecto. Ambos son herramientas esenciales para la estabilidad financiera y la toma de decisiones acertadas y estratégicas en la gestión de proyectos. Bueno, para finalizar, a manera de reflexión final, podemos decir que el punto de equilibrio y el capital de trabajo no solamente son esas herramientas financieras, son esos pilares fundamentales que le van a dar sostenibilidad al proyecto. Si nosotros comprendemos y tenemos claro estos dos puntos fundamentales en nuestro proyecto, esto nos va a permitir a nosotros anticiparnos a los riesgos y a poder tomar decisiones acertadas. Una buena planeación financiera no solamente genera utilidades, sino que además asegura la permanencia y el crecimiento de la organización. Muchas gracias.